Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Tramitología para los permisos de construcción, a cargo del panelista, el ingeniero Giuliano Francesco Cavallini. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Giuliano Francesco Cavallini. Tiene 24 años de experiencia en el campo del diseño y construcción, colaborando con empresas como OPB Arquitectos, Escosa, GreenTech, FCB Arquitectura, Team Electra, entre otras. Actualmente se desempeña como asesor y profesional responsable de la empresa Rodatec. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Giuliano para que inicie su conferencia. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un gusto el estar aquí con ustedes hoy y poder dar un poco de datos y una guía acerca de lo que es el proceso de la tramitología de los permisos de construcción. Cuando iniciamos un proceso de construcción, nos vemos ante un pequeño detalle que es la tramitología. Generalmente, el no tener el cuidado necesario o no tener una ruta necesaria puede dar al traste con el proyecto, puede ser un factor que, decisivo que establezca que el tiempo se pase de más o no cumplamos requisitos y el proyecto no sea factible al final. Por lo tanto, es muy importante el tener una noción de la ruta que tenemos que tener para poder elaborar un proyecto de construcción y la tramitología que corresponde a este. Cuando vamos a iniciar un proyecto de construcción, el primer paso que tenemos que dar es definir qué vamos a hacer, definir el proyecto. En el momento que estamos ya que el cliente dice, bueno, vamos a hacer esto, tener una noción. ¿Y a qué me refiero con definir el proyecto? Me refiero a saber qué vamos a construir, si va a ser una casa de habitación, si va a ser un local, si va a ser industria, y digamos qué tipo de industria también amerita saberlo, porque en Costa Rica depende del uso que se le vaya a dar a la edificación, se le da o no se le da el permiso de ubicación en el lugar que el cliente desee ponerlo. Entonces, es muy importante tener en consideración desde un principio qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una casa, si vamos a hacer un edificio, como les había dicho, o incluso si es un proceso de remodelación o algo. Porque aquí empezamos viendo lo que es la obra menor. La obra menor es aquella que no varía el área de nuestra edificación ni aumenta las cargas. ¿A qué me refiero? Digamos que vamos a pintar, que vamos a cambiar las láminas de la cubierta, que vamos a cambiar luminarias, tomacorrientes, todo aquel trabajo que se haga en una edificación que también por otro lado no sobrepase el monto de 10 salarios base, son aproximadamente 4.600.000 colones, se le cataloga como obra menor y no precisamente está sujeta a obligación a, ¿cómo se llama? A procesarla por medio del APC. Pero esto no quiere decir que si no tenemos que presentarlo o reportarla en el colegio, aunque también podemos tener la opción de registrarla, este, no podemos realizar el trabajo sin consultar con la municipalidad, ya que cada municipalidad tiene lo que se llama un reglamento interno de obra menor. Y ellos, en este caso, la municipalidad sí tiene que otorgar el permiso por esa obra, aunque no tenga que ir precisamente al colegio. Entonces, sabiendo que ahora vamos a hacer algo que no es una obra menor, sino que va a ser una construcción completa, vamos a decidir o vamos a definir qué tipo de construcción va a ser, porque esto, como les dije, nos va a dictar o reflejar la ruta que tenemos que tomar. Entonces,
Una herramienta para poder saber o clasificar nuestro proyecto y tener esa idea, la podemos encontrar en el sitio de trámites de construcción del gobierno, que aquí les adjunto la, la ruta, el link, y aquí nos vamos a clasificaciones. Justamente aquí en clasificaciones, vamos a darle un link ahí, un clic ahí, y vamos a encontrarnos con el apartado que dice viviendas, urbanizaciones y condominios, otras edificaciones. A la derecha podrán ver un despliegue, digamos en vivienda tenemos apartamentos y multifamiliares, vivienda o vivienda en territorio indígena. Después urbanizaciones y ahí van viendo. Por ejemplo, en otras edificaciones podemos ir buscando qué vamos a hacer. Si vamos a hacer un parqueo con caseta, si vamos a hacer un local comercial, si vamos a hacer una casa o un local para venta de algo. Podemos buscarlo ahí y vamos a definir exactamente con el mismo lenguaje que utiliza todo el proceso, la categoría en donde se encasilla nuestro proyecto. Un dato adicional, si cliqueamos en alguno de estos, por ejemplo, abajo donde dice vivienda y cliqueamos donde dice apartamentos y multifamiliares, se nos va a desplegar la lista de requisitos que tenemos que presentar en el APC. Teniendo esto ya claro, teniendo claro cuál va a ser lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, el siguiente paso que vamos a tomar, que va a ser el paso número 2, es recopilar los datos del lote y el propietario. Ya tenemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, podemos ir al registro nacional y solicitar una certificación literal en la cual nos va a decir en qué provincia, en qué distrito, qué cantón está ubicado, cuál es el número de finca. Esto es muy importante. El número de finca es el que va a dictaminar exactamente el terreno, el lote donde vamos a estar. También podemos solicitar en el registro el plano de catastro. Importante poder verificar en qué estado está este plano de catastro, tanto ver si ya está visado, aunque ahorita actualmente ya el visado no es algo que se está solicitando. Es importante saber si nuestro plano está vigente en el registro, no está cancelado, si está bien, si está con los linderos y todo como nosotros tenemos el plano o el último vigente. También acerca del propietario, es importante revisar y verificar que se encuentre al día en las obligaciones tributarias, tanto con el Ministerio de Hacienda como con la municipalidad correspondiente, y que el terreno también esté al día con todos estos asuntos. Adicionalmente, si nuestro cliente es un patrón, verificar que esté al día con con las cuotas, ¿verdad? Con la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que es un requisito intrínseco el que para poder revisar y otorgar, el propietario y el terreno tienen que estar al día con sus obligaciones y sus asuntos. Entonces aquí, como segundo paso, ya sabemos el cliente está al día, que es muy importante, que el terreno está bien, que está libre de afectaciones y estas cosas. Y tenemos los datos, tanto el número de catastro, el número de finca, el número de propietario, el nombre del propietario o propietarios, y, y de cualquier otra información adicional que podamos ver en estos documentos. Teniendo estos dos datos, vamos a pasar al tercer paso, que es el uso de suelo. El uso de suelo es muy importante porque nos va a determinar si la construcción o el proyecto que queremos hacer puede ser desarrollado en el lote deseado. ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, en el uso de suelo, como vamos a ver ahora, nos va a dar los parámetros de densidad. Entonces, nos va a decir, en este terreno pueden construir solo 2 unidades habitacionales. Hablemos en este caso
2 unidades habitacionales. Y el propietario y el cliente lo hicieron ver el proyecto y dijeron, aquí podemos hacer 3 o 4 unidades habitacionales. Y no tomaron en consideración ir a revisar primero el uso de suelo y empezaron a hacer los anteproyectos, procesos aquí, que allá, y en el momento que llegan y solicitan el uso de suelo para ingresar los planos de construcción a la PC o a la municipalidad, eh, se dan cuenta que el proyecto está negado porque no tiene la autorización para tener más unidades habitacionales que 2 y el proyecto era 4. Se da mucho en los casos en que la gente quiere hacer un alto en la casa, hacen un alto en segundo piso y el típico caso, le quieren hacer la puerta al frente con las llaves por el antejardín y tener un apartamento para alquilarlo. Y el asunto aquí es que generan otra unidad habitacional y si en nuestro terreno solo tiene permiso para una unidad, va a ser negado. No va, no va a ser factible. También está el caso en que, por ejemplo, queremos hacer una bomba de abastecimiento de combustible o queremos un taller mecánico y en el sitio donde lo vamos a instalar, el uso de suelo, que no lo permite por el plan regulador. La zonificación ya se toma en consideración para hacerla con el fin primario de evitar molestias o causar molestias a las residencias y también poder facilitar este, el espacio para poder trabajar y un ordenamiento territorial que permita que todo crezca y se desarrolle en un orden adecuado. Entonces, aquí podemos entrar a la página de la PC y vemos el link que dice trámite municipal. Aquí se los voy a enseñar porque cuando damos link aquí, podemos encontrarnos esta serie de mapas en donde tiene coloreado con azul cada provincia. Entonces, si nosotros decimos, bueno, nuestro proyecto está en la provincia de San José, buscamos el último cuadro, aquí en la parte inferior, vemos que San José está ahí, damos clic en el cantón y nos va a aparecer la lista en la provincia y nos va a aparecer la lista de municipalidades que tiene esta provincia. Y adicionalmente, esa lista de municipalidades va a tener el contacto de la municipalidad, los números de teléfono y el link para poder ingresar a la página. Algunos de incluso aquí tiene la opción de ingresar directamente los trámites que solicitemos o necesitemos directamente desde esta página para solicitar el uso de suelo, los permisos municipales. No todas las municipalidades lo tienen, pero este es un punto en la página del APC en que podemos llegar y encontrar esto. Una vez que solicitamos el uso de suelo, llenamos el formulario, entramos a la municipalidad, descargamos el formulario, adjuntamos los requisitos que nos soliciten para el uso de suelo, escribimos qué uso requerimos para eso. Y aquí es donde, por un análisis, como les estaba diciendo, de zonificación y ubicación, el uso de suelo nos va a determinar si el uso es conforme o no conforme. En el uso no conforme también podemos encontrarnos el uso no conforme condicionado, no conforme permitido, que son usos, por ejemplo, el permitido no conforme permitido, por ejemplo, o en algunos lados también tiene otro nombre que ahorita se me va. Por ejemplo, son que ya venían funcionando, tenían un funcionamiento antes del plan regulador y en el momento que cambió el plan regulador, por ejemplo, ya no le permitían esa actividad, pero como ya la persona ya tenía como un derecho por venir haciendo esto, pues se le sigue. Ya no se le renovaría nuevamente, pero tendría el uso. O el uso no conforme condicionado, por ejemplo, si vamos a hacer una planta industrial y vamos a tener almacenamiento de hidrocarburos o el teje y manejo de nuestra planta va a causar por su funcionamiento molestias, ya sea en transporte de maquinaria pesada o polvo, o vectores por el estilo. Entonces, le dicen, no es conforme, pero o es sí, condicionado a que funciona siempre, sí, solo sí, cumple todos los parámetros que se le van a indicar.
Entonces, aquí podemos encontrar ese tipo de dos condiciones. Nos van a dar el uso conforme o el uso no conforme. Si tenemos el uso conforme para lo que necesitamos, por eso les decía que es muy importante saber qué vamos a hacer desde el principio y si lo que vamos a hacer es un local, siempre es bueno saber para cuál va a ser ese fin, el fin primario del local. Este, ¿Qué van a hacer? Porque depende de la actividad también nos va a condicionar el uso del suelo. Aunque esto ya es un tema de patentes y estas cosas, pero también nos da la posibilidad de garantizarle a nuestro cliente que el proyecto que se va a hacer va a ser factible. Cuando nos dan el uso conforme, en este caso nos van a dar la densidad, como les comentaba, es la cantidad de unidades habitacionales y la cantidad de personas que pueden habitar en esta, por ejemplo. Tomando eso, la cobertura es la huella, el área de la huella que podemos hacer en el terreno. Si la cobertura es el 70% puede estar construido y el 30% restante va a ser verde, no puede estar construido. También la altura máxima. La altura máxima nos va a indicar en realidad la cantidad de pisos que son permitidos. Y aquí tenemos que tener en consideración algo. He visto, digamos, que hay distintos criterios para tomar la altura. Depende del municipio en el que vayamos. Algunos la toman desde la media de la calle o algunos desde el punto del primer nivel. Entonces, si tenemos un terreno que va picado, lo pueden tomar desde acá, la altura, a otras es desde el nivel de la calle. Eh, y igual el criterio ya sea hasta Villa Corona o Abierta. ¿Qué es lo que yo creo en estos casos? Muy, muy importante siempre acercarse a los involucrados. Buscar cómo llegar y hablar con los ingenieros o los arquitectos municipales, plantearles el proyecto que se va a hacer, el uso, porque ellos en ese momento precisamente nos pueden llegar y decir, bueno, a esto le va a aplicar tal cosa, a esto le va a funcionar así, o bueno, no porque ese uso aquí no se puede dar o tal cosa. Entonces, la comunicación con los funcionarios es muy, muy. Eso es un certificado, eso no es no es una licencia. Eh, Pasamos al tercer paso, que es la verificación de los servicios básicos. Tenemos que verificar antes de ingresar al APC si nuestra propiedad cuenta con los servicios básicos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque la disponibilidad del servicio de corriente eléctrica no es un requisito tan necesario en algunas municipalidades, algunas otras sí lo piden, pero no es como la norma, no es de carácter obligatorio en el sentido de que hay algunos que sí lo piden, hay otros que no lo piden. Cuando no lo piden, pues sí hay que darlo, ¿verdad? Lo importante aquí no es gestionarlo para entregarlo, sino también para nuestro conocimiento y saber de la factibilidad de nuestro proyecto. Porque nos va a decir si en el terreno donde vamos a construir hay disponibilidad del servicio de alumbrado y corriente eléctrica, por ejemplo. Pues, o en el caso que no haya, muchas veces toca tener que llegar hasta el proyecto con inversión propia en la extensión de las, de, del cableado, del tendido. Eh, no, a veces no pasa así o a veces sí. Generalmente es bueno revisarlo, más que todo en zonas rurales y estos lados en donde ese puede ser un factor que sea decisivo. Ahora, el que sí son obligatorios son las disponibilidades de agua. Empecemos con la disponibilidad de agua, en este caso la de agua potable. Nos van a pedir, lo que tenemos que tramitar es la certificación de disponibilidad de servicios de agua potable. Esto es en el AIA o en la SADA, donde que nos brinden el servicio. Lo que llamamos la carta de disponibilidad de agua. También nos pueden dar el documento de la constancia de capacidad hídrica.
que es en el lugar en donde en nuestro terreno no hay disponibilidad hay disponibilidad del servicio de agua, pero no existe la infraestructura para llegar. Entonces, tenemos que nos pueden dar estas dos, o la certificación de disponibilidad de agua potable o la constancia de capacidad hídrica. Ahora, también tenemos el caso de que nuestro proyecto sea abastecido por un pozo. Para este caso, tenemos que tramitar la disponibilidad de agua o la concesión de aprovechamiento de aguas del MINAE. En el caso de las asadas, es igual, se debe adjuntar la carta del servicio de la disponibilidad de agua y también se debe adjuntar la certificación de que esta asada en que nos está dando la dicha carta está debidamente inscrita como asada ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. La disponibilidad de agua es obligatoria en todo. Este es un punto que si no tenemos disponibilidad prácticamente no van a surgir los permisos. La otra disponibilidad es la de aguas residuales. Aquí vamos a ver la que son las disponibilidades de descargas de aguas residuales. Aquí lo que nos dice es si en el terreno hay existencia de la red de alcantarillado sanitario o no. Por ejemplo, si vamos a realizar una planta de tratamiento, esta tiene que tener el permiso de ubicación del Ministerio de Salud. Entonces tenemos que ir viendo que si nuestro proyecto lleva a eso, tenemos que ir primero, ir planteando lo de la planta o ir revisando todas estas cosas para saber si realmente va a ser factible. En las plantas de tratamiento son proyectos que se desarrollan aparte y estas son tramitadas y guiadas por personas ya especializadas y certificadas por el colegio, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos en consideración. Si vamos a construir un tanque séptico, si no tenemos disponibilidad de alcantarillado, sí, porque si tenemos disponibilidad de alcantarillado, estamos obligados a conectarnos a él. Pero si no existe y no hay, tenemos solo la posibilidad del tanque séptico, no tenemos que olvidar el presentar una copia de las pruebas de infiltración del suelo, de la memoria de cálculo del tanque séptico y de los sistemas de infiltración. Se tienen que adjuntar. Aquí estamos como recogiendo ya los requisitos previos. Si lo vimos desde el punto 1, definir el terreno, el 2, tener los datos, documentos, el catastro, el número de finca, el uso de suelo. Empezamos ya a recopilar todo esto y ahorita en este paso 3 estamos recopilando las disponibilidades de los servicios básicos. Recordemos que son las de aguas y en el caso eventual las de corriente eléctrica. También hay otra disposición, la de aguas pluviales. Esta la revisa la municipalidad prácticamente, entonces depende de nuestro proyecto y por eso digo que es muy necesario llegar y comentar y hablar con el ingeniero municipal o las ingenieras municipales acerca del proyecto que vamos a desarrollar, porque nos pueden llegar y decir, bueno, para este proyecto te voy a pedir un desfogue pluvial. Y en este desfogue va a tener que llevar una laguna de retardo. Entonces, todo esto son datos que si lo sabemos de antemano, los vamos a aplicar antes de presentar nuestros planos al proyecto. Y esto nos va a garantizar de que no nos devuelvan, no rechacen y tengamos que adjuntar todas estas tramitologías en procesos de subsanación, que es lo que empieza a alargar el proceso. Si llevamos todo listo, todo lo revisan ellos con los checks, ahora vamos a verlos, como checklist. Si llevamos todo esto, vamos a tener una alta probabilidad de que nuestro proyecto pues sea factible, ¿verdad? Ahora, como un cuarto paso, ya teniendo las disponibilidades, vamos a ver lo que son las afectaciones al terreno. Las afectaciones al lote, las dos más importantes que casi siempre se pueden dar, es el famoso alineamiento vial. Este alineamiento vial tenemos que verlo de dos maneras. Tenemos las carreteras, que son las nacionales, que son las de administración nacional, y las calles, que son de administración municipal.
Entonces, si en nuestro terreno al frente, o por un lado colindante, o algún lado, tenemos de colindante una carretera nacional, tenemos que solicitar el alineamiento vial al MOP. Y este es un trámite que, bueno, actualmente creo que se ha estado agilizando más con todos estos procesos que se están haciendo, pero a veces puede demorar y puede ser de estos procesos que tarden bastante. Entonces, en esto tenemos que tener especial cuidado. También solicitar la alineación municipal, en caso de que veamos que nos afecte, aunque generalmente en el uso de suelo se le da con la línea de construcción. El alineamiento vial es, por ejemplo, digamos, si hay algún proyecto que se va a ampliar, de una vez le dicen, señores, tiene que retirarse 7 metros, 14 metros del centro de calle, y de ahí puedes empezar a construir. Entonces, es muy importante porque nos va determinando eh, los parámetros adicionales a los que nos determinó el uso de suelo al inicio, que vimos que nos decía cuál es el retiro que tenemos que dejar frontal, si hay retiro lateral o si hay retiro posterior, y qué zona de coberturas y todo eso tenemos que hacer. Adicionalmente, tenemos que tomar el alineamiento. Si por donde estamos pasa el ferrocarril, entonces tenemos también que solicitar este alineamiento. Y si nuestra carretera es estas principales, no podemos llegar y de una vez entrar a nuestro proyecto, tenemos que solicitar la autorización de los accesos cuando esta sea de acceso restringido. Entonces, estos son eh, situaciones que tenemos que revisar. Estos alineamientos que les estoy comentando en la página, podemos llegar, buscarlos, tocar, ahí donde les había enseñado, ahora posteriormente volvemos a tocar ese tema, se van a desplegar los requisitos, las instituciones que las revisan y que están pidiendo. Y todo está centralizado actualmente en dos páginas que las estamos viendo ahora, que son las del portal de permisos de construcción y la del APC, la del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Teniendo estas afectaciones que tenemos que tener en cuenta, la afectación vial es muy importante y principalmente si es de vía nacional, tenemos que tomar en consideración ese rubro. Es un dato que hay que dedicarle tiempo. También está la otra, que es la alineación de los cauces, ríos y cuerpos de agua. Esta es la revisa Limbo. Esta nos va a decir cuánto nos tenemos que retirar de el cauce, río, quebrada, eh, lago o cuerpo de agua, o incluso de nacientes. Nosotros ya podríamos tener una idea, podemos visitar el protocolo para el otorgamiento de alineamiento de las áreas de protección, según la ley esta del limbo. Ahí en ese folleto es un manual que nos ilustra, por ejemplo, cuánto tenemos que retirarnos de las quebradas. En el primer caso aquí vemos que si la pendiente es mayor al 40% para llegar al cauce del río, del borde del cauce tenemos que retirarnos 50 metros a la edificación, al inicio de línea de construcción. Si esta pendiente es menor al 40%, y estamos en zonas de lagán, el retiro es de 10 metros. Ahora, si esta pendiente es plana y estamos eh, en zonas rurales, este retiro aumenta a 15 metros. Y el otro es en zonas marítimo terrestre, creo que son 50 metros, son en plano también. En la ilustración de la figura que tenemos en el centro, mostramos una naciente de un cauce, una naciente permanente, y en la cual se indica un radio de retiro que son 100 metros, 100 metros que tienen que respetarse de, del borde de la naciente. Entonces es importante también que nosotros revisemos
qué afectaciones podemos hacerlas desde antes de solicitar todo esto, porque si encontramos en uno de los mapas de mapas hídricos que tenemos en la página o incluso los que están del AIA y todos estos, y verificamos en nuestra posición, nuestro lote, y verificamos que cerca en un terreno hay una naciente, nuestro terreno puede estar afectado por este retiro y como vemos en la figura del centro, el terreno puede estar afectado hasta en un 70, 80% y prácticamente inutilizado por un retiro de zona de protección de nacientes. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Los alineamientos viales, como les estaba diciendo, los podemos verificar allá ¿cómo se llama? También en la misma página, esta de los trámites de gobierno. Hay un link que vamos a ver ahora que se llama mapas. Ahí podemos encontrar mapas que son de carácter de consulta, ¿verdad? Porque el pronunciamiento oficial nos lo van a dar cuando tramitemos el permiso, pero podemos nosotros verificarlo de antemano. Podemos verificar si la calle es nacional, si hay algún proyecto, si tiene algún tipo de retiro, si la calle es cantonal, digamos, y en estos casos y en nuestro río, ir a ver qué tipo de pendientes esto tiene. Para esto siempre es muy bueno visitar lo que es el terreno, para revisar las afectaciones al lote, porque también podemos, si estamos cerca de un aeropuerto, tenemos que tramitar el alineamiento de aeropuertos. También si estamos cerca de líneas de tensión, tenemos que tramitar si el terreno tiene afectación o no de estas líneas de alta tensión. También podemos encontrarnos con servidumbres, ya sean de paso, de aguas, poliductos o varias condiciones que nos determinen que el terreno vamos a tener que solicitar este tipo de alineamientos o afectaciones. Una vez que tenemos ya considerado cuáles son las afectaciones que tiene el terreno y que tenemos ya todos los otros datos, vamos a empezar a ingresar nuestro proyecto a lo que es el administrador de proyectos de construcción, el APC. Está en los trámites de construcción, en la página esta que les estoy mostrando, podemos ver en este link lo que son las listas. Estas listas nos van a decir qué es lo que revisa cada institución. Depende por proyecto. Entonces, digamos, nos dice el CEFIA y trae el listado de la revisión del CEFIA. Nosotros la abrimos y va a decir, bueno, en planos vamos a revisar esto, el cumplimiento de esto. Por ejemplo, en el AIA van a revisar, trae la lista de lo que ellos revisan en los planos, adicionalmente de los documentos. Si nuestro proyecto va para bomberos, tenemos que ver, ellos van a revisar el abordaje de la norma, ¿verdad? Los formularios, ¿no? Las rutas de evacuación, las señalizaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, antes de empezar a ingresar aquí al APC, podemos revisar aquí en las listas por instituciones qué tenemos que ver, depende por cada uno de nuestros proyectos. Así que antes de ingresar esto, en lo también de los trámites estos, tenemos que verificar dos cosas que estoy dejando de lado, principalmente porque ahorita en este momento la normativa está en un proceso de cambio y tenemos que verificar antes de ingresar a APC si en estas listas de verificación o en estos otros espacios nos van a solicitar eh, a, permisos adicionales como el visto bueno o la viabilidad ambiental de Setena. En este caso, por ejemplo, por eso les digo, ayer justamente se estaba hablando en una charla dada por estos mismos canales, acerca de los cambios que se están planteando y las nuevas cosas que vienen para Setena. Entonces, estamos en un proceso de cambios, todavía la norma creo que no ha sido publicada, pero tenemos que tener en consideración estas cosas, ¿verdad? Porque si vamos a necesitar Setena, puede ser que vaya desde simplemente una declaración jurada que tenga que hacer nuestro
presente ambiental, ¿verdad? O hasta la formulación del D1 completo. También, sí sabemos que nuestro proyecto eh, tiene almacenamiento de hidrocarburos o uso de estos. Tenemos que solicitar el permiso antes de ingresar a todo esto del permiso general, ya tenerlo listo para el almacenamiento y uso de hidrocarburos. Estos dos permisos o trámites que les estoy comentando también son realizados por profesionales ya certificados en el área, regentes, en el caso de CETENA, ya regentes ambientales con código, y en el caso de hidrocarburos es igual, también tienen que ser personas que están certificadas para este tipo de procesos, y ellos ya tienen pues todo otro mundo donde empiezan ellos con eso de los trámites y esto para poder otorgar esos vistos buenos, para que a la hora de que ya tengamos en sí todos los requisitos podamos ingresar. Ahora sí, vamos a ingresar a la plataforma de la PC. ¿Qué necesito para ingresar? Recordemos, tenemos que tener la firma digital o la clave de acceso. El nombre del cliente, por eso era importante desde un principio saber los datos de él, el nombre, la cédula de identidad, la cédula jurídica o el correo, los requisitos documentales de acuerdo al tipo de proyecto. Y aquí es donde yo les vuelvo a decir, vea, aquí está la dirección, esta es la página de la PC y nos dirige a trámites de construcción. Ahí recuerde que ahí podemos tocar, vemos las listas, vemos las clasificaciones y en las clasificaciones, cada vez que tocamos una clasificación nos va a decir qué requiere cada uno de sus proyectos. Y los planos en formato de PDF comprimidos en un solo archivo zip. Bueno, aquí recordemos que también hay que adjuntar la boleta eléctrica, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, esto es lo que necesariamente necesito. Ingreso aquí a la PC y aquí es donde nos va a revisar el Colegio Federado. Voy a dar una pincelada de qué es lo que nos va a revisar en los planos arquitectónicos. Va a revisar la localización del sitio, la localización de los acabados, las plantas estructurales, las plantas de cimientos, entrepisos, techos, columnas, detalles, también secciones. En los planos mecánicos, principalmente la planta de evacuación de aguas pluviales, las plantas de instalaciones mecánicas, sanitarias y todos sus detalles mecánicos. Y en los eléctricos, aquí los ingenieros eléctricos sabrán que es todo un tema porque aquí les piden con mucho más protocolo, más cosas, digamos, para cada uno de los proyectos. Tienen que ir las instalaciones eléctricas con sus detalles, las simbologías, los tableros de distribución, el diagrama unifilar, las tablas de resumen, que es muy importante, tener en consideración que tienen que ir en una ubicación en específica, ¿verdad? Eh, Nos van a seguir algunos requisitos generales como son la verificación del área de construcción indicada, que sea correspondiente según el plano, sea la misma, que la información coincida tanto en cajetín como en planos y todo sea congruente. Adicionalmente, hay que recordar que todos los profesionales tienen que firmar en sus áreas. Si lo sube el arquitecto y trabajó en lo estructural, tiene que firmar el estructural también. Y el eléctrico también tiene que firmarlo. Y si hay un mecánico, también él tiene que firmarlo. Entonces, a la hora de subir el proyecto, todos tienen que validarlo. Y no lo validan, el proyecto se empieza a pegar. Eh, Aquí, como les decía, se debe juntar la boleta al sellado eléctrico en PDF. Es muy importante saber que las láminas las podemos enviar en un solo archivo PDF o cada una, o en un solo archivo en hojas, con excepción de la boleta eléctrica, que esa tiene que estar independiente totalmente. En la posición de la orientación, si bien es cierto, el colegio no tiene un tamaño de lámina establecido, sí requiere que en la esquina superior derecha dejemos un margen de 2 centímetros por 2 centímetros, porque el margen, el sello del colegio, que le van a poner en las láminas cuando esté ya el tasado, y la información del proyecto, tiene unas dimensiones de 10 centímetros por máximo 60.
Entonces tenemos que dejar ese espacio para que la posición, el sello pueda ser colocado. Y bueno, ya les había dicho lo del margen, ¿verdad? Y tener en consideración que la boleta tiene que ir, ¿verdad? No olvidar subir todos los requisitos que le pide el colegio, porque ellos con esto van a revisar si ya subimos el contrato, la boleta, el sellado. Muy importante, la declaración jurada del Ministerio de Salud para los casos de vivienda. Eh, Esto por la norma cambió, ¿verdad? Entonces, ahora con esta presentación tenemos que presentar obligatoriamente la declaración jurada y aquí nos van a dar el tasado del proyecto. En este momento es cuando ya el colegio dice, bueno, ustedes tienen esto, van a hacer esto, estos son los profesionales y el timbre, esto es lo que tienen que cancelar. Cuando llegamos, cancelamos, damos ese paso, el colegio libera las láminas y las empiezan a revisar las instituciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la de vivienda, como les dije, ellos, la declaración jurada pasa directo de del colegio a la municipalidad, no va a pasar por las instituciones, dado que estamos con la eh, declaración jurada. Eh, en el caso de los apartamentos o multifamiliares, aquí sí cambia. Cuando yo hablo de vivienda, es vivienda unifamiliar. Cuando son apartamentos o multifamiliares, ya ellos van a las instituciones como allá, Ministerio de Salud, PEROS, que van a revisar en todos estos casos, y generalmente se los voy a decir de manera muy global, nos van a revisar, por ejemplo, si vamos a estar en urbanizaciones o condominios o locales o cosas así, si se cumple la ley 7600, si tenemos los espacios adecuados, las rampas de acceso, eh, si, por ejemplo, todos los cuartos cuentan con iluminación o ventilación, si no, si cuentan con ventilación mecánica, tenemos que recordar adjuntar la memoria de cálculo de la ventilación, ¿verdad? Este, Bomberos va a revisar que tengamos las rutas de evacuación, que tengamos las salidas de emergencia según corresponde la norma, las escaleras de emergencia, la señalización, es muy importante, los planos de señalización, de tratamientos de aguas, de todas estas cosas, se van a estar revisando en estos tres tipos de procesos. Por eso es que cuando nosotros iniciamos el proyecto, tenemos que saber exactamente qué tipo de construcción y encasillarla en estas listas. Entonces, al tener ese dato, vamos a saber qué instituciones, como les digo, qué nos van a revisar y qué van a revisar aquí. He estado dejando lo que son los tiempos en estos gráficos que estamos viendo, por ejemplo, este, de, de lo que son las revisiones, primera revisión, segunda revisión y lo que pasa en la municipalidad. De esto recordemos que es revisión de instituciones después del colegio. Colegio, pasa a instituciones y nos van a dar aquí tiempo para hacer subsanaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud puede decirnos que necesitamos, cambie esto, que agregue esto, que haga el otro. Entonces tenemos un tiempo, 14 meses máximo, de hecho, aquí en este caso. Tenemos que ver, depende de los otros casos, cuánto es el tiempo, pero tenemos que subsanarlo. Una vez que ellos lo subsanan, va a otra revisión para revisar el cumplimiento y si todo está bien, estas láminas serían ya liberadas. Ya cuando ya pasan las instituciones, ya quedan liberadas. Aquí hay algo muy importante. Vamos al noveno paso, que es la revisión de la municipalidad. Tenemos que recordar, hay algunas que ya están en APC, que el proceso pasa directo, y hay algunas que hay que liberar los planos y el profesional tiene que volverlos a subir al APC para ya tramitar lo que es el permiso municipal, los planos visados y los requisitos que le pida la municipalidad. Aquí el gran detalle de todo es siempre saber cuáles son los requisitos que nos van a pedir. El tener la posibilidad ahora de contar con estas herramientas, como les enseñé las dos páginas donde me dicen esto, es muy bueno y mucho mejor siempre ir a buscar a la gente. En el caso, digamos,
proyecto que en algún momento estábamos, tenía que tomarle consideración al doctor que iba a revisar en el APC en nuestro proyecto. Fuimos y lo buscamos a donde, en donde él está, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, y le consultamos, vamos a hacer esto, esto, ¿qué nos recomienda? Entonces él llegó y nos dice, bueno, qué dicha, ojalá todos hicieran lo que ustedes vienen a hacer y vienen a preguntarme y no tener que hacerlo por subsanación. Entonces ya de una vez sabíamos que íbamos con un factor ya de antemano de conocimiento, de que no nos iba a agarrar por sorpresa, de que nos iban a solicitar ese documento, o que nos iban a solicitar tal licencia, o que nos iban a solicitar tal visto bueno. Esto es muy importante. Ahora, subimos todo esto y va a iniciar la revisión por parte de la municipalidad. ¿Qué van a revisar ellos? Bueno, primero, el cumplimiento de los requisitos previos, ¿verdad? Como les estaba diciendo. Van a revisar que las obligaciones tanto del propietario, propietarios y del terreno estén al día con todo en la municipalidad, en Hacienda y se me fue el nombre, la Caja Costarricense del Seguro Social. Van a revisar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable, ¿verdad? Y entre estas, como yo les decía, y el uso de suelo se está cumpliendo, si es correcta la densidad propuesta en el proyecto, si la cobertura que estamos proponiendo en nuestro proyecto no excede la cobertura máxima, si estamos bien con la altura, la cantidad de pisos, si estamos respetando los retiros, si hay un alineamiento vial y lo estamos respetando, si tenemos una línea de construcción, si está marcada en el plan, indicada, todo esto tiene que estar indicado, acotado. Los planos, recordemos que como son planes de elaboración y también son el documento de comunicación entre el consultor y los constructores. Y también en caso es un documento que queda escrito, ¿verdad? Es nuestro respaldo de nuestro trabajo, que también, bueno, ya para temas para otras charlas de todas nuestras responsabilidades, ¿verdad? Análisis civiles, que es el servicio que brindamos, ¿verdad? Eh, Todo esto es importante saberlo porque el plano tiene que tener toda la información requerida, necesaria y dispensable para poder elaborar ese. Nos van a revisar en el aspecto de diseño, por ejemplo, que no haya una ventana colindancia, que si el retiro, que si hay una ventana a colindancia, cuente con el retiro necesario o que contenga una tapia a la par, por ejemplo. Que los dormitorios tengan ventilación, si es que no lo gozan en el momento. Todo esto, si el drenaje está cumpliendo el retiro hacia la propiedad del vecino. Este, y cualquier cosa que pueda dar a una molestia, a un problema. Eh, Tenemos un punto aquí muy importante, que es la solicitud de documentos y o planes adicionales. La municipalidad sí nos puede pedir estos documentos. Por ejemplo, vamos a hacer una construcción y la municipalidad dice, tenemos un asunto, queremos saber qué va a hacer con el material que va a botar. Y entonces, eso no es simplemente llegar y decir, no, le voy a pagar a alguien. No, hay que presentar un plan, perdón, en donde diga cuál es el botadero que vamos a utilizar y presentar los permisos de este botadero para que el plan sea viable, por ejemplo. Eso es uno, por ejemplo. O también le pueden decir, para este terreno tenemos propiedades de pendiente comprometidas o, por ejemplo, varias. Entonces, el ingeniero municipal sí le puede decir, necesito que agregue a los planos las memorias de cálculo de los muros de retención o que lo haga un ingeniero estructural exclusivamente. Puede ser así, o planes de viabilidad. Por ejemplo, ¿qué van a hacer? Si van a estar haciendo el trabajo y van a ocupar un carril, ¿qué plan proponen? ¿Qué tienen? ¿Cómo tienen el visto bueno de parte de tránsito para cerrar el carril y todo esto? Todo esto, solicitud de documentos, nos podemos evitar que nos lo digan en un subsane si conversamos antes con la gente. Por eso es que voy otra vez de necio a decir la conversación, la comunicación,
El buscar a los involucrados es sumamente indispensable. Bueno, los que saben de gerenciamiento de proyectos y todas estas cosas saben que es uno de los campos de conocimiento y acción que son necesarios en el tipo de, de proyecto, ¿verdad? Y que es un aspecto fundamental. Una vez que, digamos, ya el colegio, la municipalidad, por ejemplo, nos pida sus exámenes o nos diga está todo bien y nos otorgan el permiso, ellos nos van a decir que hay un timbre municipal, ¿verdad? Que hay que cancelar, pero también no tenemos que olvidar el 10º y último punto. Esperé desarrollarles todo en 10 puntos, 10 pasos generales para que sea más fácil llevar esto. Y el 10º punto, estamos viendo, es solicitar la póliza de riesgos del trabajo del INSS. Y aquí hay un punto que a mucha gente le pasa, bueno, muchos profesionales les ha pasado y lo he visto. Les dan el permiso, cancelan el timbre de construcción, la licencia de construcción, el permiso, cancelan la póliza y no suben los datos a la APC. Entonces, no se liberan las láminas, el permiso no sale. Bueno, una vez que tenemos ya listo lo que es el permiso, procedemos a juntar los comprobantes de pago, a juntar los documentos de la póliza y podremos liberar las láminas. Una vez que liberamos las láminas, nos dan este bendito sello, el glorioso sello del permiso de construcción. En este caso, usé este para ejemplificarlo. Y de esta manera estaríamos concluyendo el proceso de una manera global, rápida, vista así, de una manera como una guía de cuál sería nuestra tramitología. Obviamente, en cada uno de los proyectos, en cada uno de los procesos, en cada una de las listas, si las abrimos, las tocamos, van a ver que son despliegues de listas, de verificaciones, de todo. Entonces, aquí podríamos estar hablando acerca de los muchos cientos, mil documentos que tenemos que revisar para poder cumplir con esto. Entonces, de una manera más global, quise traerles desde el principio el recordar siempre tener los datos, saber el uso que vamos a tener, las afectaciones, los alineamientos, los requisitos previos, súper importante tenerlos en consideración siempre. Y la comunicación va a ser un factor decisivo para la viabilidad y la factibilidad de nuestro proyecto. Así que, compañeros, compañeras, pongamos esto en acción, siempre tengamos en consideración poder utilizar estas herramientas, revisar cuál es la ruta que vamos a tomar, tener en consideración que esto puede ser un punto que nos dé al traste en el proyecto, por lo tanto la importancia es muy relevante. Y podríamos, si ustedes gustan, pasar a la sección de preguntas y también creo que la compañera aquí nos tiene una encuesta ahí para que nos evalúen y nos ayuden a mejorar y saber si estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, por mi parte, espero haberles dejado algo y si gusta, podemos pasar a la sección de preguntas si hay preguntas, ¿verdad? Sí, claro que sí, tenemos ya bastantes preguntas por acá y tengo 4 manos levantadas, 5. Ok, vamos a iniciar tal vez con las manos levantadas y luego yo les leo las preguntas que tenemos por acá, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra Exacto. primera mano es de don Diego Guadamuz. Ya puede activar su micrófono, don Diego, adelante. Gracias. Yo escribí también mi pregunta, pero prefiero también como expresarla de manera oral. Bueno, sucede que hay una municipalidad, específicamente la de la Unión, que ya tiene una sección muchas nacientes, pero hay una de estas nacientes, o su gran mayoría, no son nacientes en sí. ¿Por qué? Porque no cumplen todo lo que dice la Dirección de Aguas para que sea una. En fin, nosotros ya hicimos la apelación y demás con la municipalidad,
pero la municipalidad nos dice que lo tenemos que ingresar por medio de la subsanación a la PC. El ingeniero se está encargando de hacer eso, pero por alguna razón no nos están aceptando la subsanación. Ya fuimos inclusive a hablar con la municipalidad, pero el señor ingeniero tampoco nos ha querido como recibir. En este caso, entonces, ¿qué nos recomienda hacer? Agarrar el documento donde la Dirección de Aguas nos dice que sí, que efectivamente no es una naciente y meterlo dentro del trámite desde cero o seguir intentando subsanar. Esa es una duda. La otra duda, generalmente hay personas que hacen ciertos movimientos de tierra, digámoslo abiertamente, de manera ilegal. Y cuando les cae la MUNI por un tema del SETENA que no pidieron el permiso y demás, sucede algo como muy similar. Las personas presentan ante los planos de construcción, comienzan a construir, comienzan a hacer movimientos de tierra sin todos los permisos y después esperan subsanar. ¿Qué tan buena y qué tan sana es esta práctica? A mí me parece poco sana. Después ir subsanando todo cuando ya está construido y muchas municipalidades lo rechazan. En esos dos casos, ¿qué es lo que usted recomienda? Es una consulta un poco así, un poco complicadilla, tal vez, pero si me puede ayudar con eso, le agradecería mucho. Muchas gracias. Y ya no haría falta que lean mi pregunta escrita. Por allá. Buenas noches, don Diego. Muchas gracias por su pregunta. Sí, es un caso especial. El de las nacientes es importante tomar en consideración. eh, es un caso que habría que abordar cuando nosotros tuvimos un proyecto que estaba afectado por unas nacientes y por un arroyo. De hecho, la Dirección General de Agua lo que nos solicitó fue realizar un, ¿cómo se llama? El examen exhaustivo de hidrología, en donde, es que se me fue el nombre por ahorita, pero sí es el estudio exhaustivo de hidrogeología del terreno. En este caso era para poder utilizar, o colocar un tanque de almacenamiento de diésel que vamos a colocar. Entonces, la normativa no puede tener ningún sistema de nacimiento o aguas que va a contaminar en un eventual derrame, ¿verdad? Eh, Ese fue el único caso y lo que ha pasado es que nos los han aceptado. No sabría exactamente si ya entra en un carácter de ámbito legal o algo. Entonces, no sé cómo podría darle una idea acerca de esto de la municipalidad. Tal vez, si usted gusta, yo puedo averiguar y hacerle llegar la respuesta posteriormente, ya sea por correo o algo así, porque en este caso creo que no tendría como el fundamento para decirle qué proceso pueda tomar, porque no conozco tampoco el otro lado de la moneda, no sé por qué está pasando o por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Entonces, tendría que tener un conocimiento más amplio para poder contestarle. En la otra pregunta, sí es un caso que se da mucho. Recordemos que la normativa dice que si son más de 200 metros de cúbicos que vamos a mover de tierra, ya tenemos que tramitar una viabilidad. Conocí un caso de alguien que se la quiso jugar igual, este, hizo el movimiento de tierras en un terreno muy grande, era una limpieza de cobertura vegetal, pero al ser tan grande el terreno, de ahí se brincó Setena. Entonces, el regente ambiental de la municipalidad, cuando detectó el problema, él estaba obligado por Setena a denunciar el caso y a esta persona se le inició un proceso. ¿Cuál es el caso de qué pasa cuando las personas construyen sin permiso? Mucho tiempo no hubo huecos o vacíos legales que hacía que como que la municipalidad no pudiera llegar y ejecutar el proceso de demolición. Pero actualmente ya las municipalidades están tomando las herramientas necesarias. Hubo una charla en este mismo canal del SIC de un ingeniero de la municipalidad, perdón, el abogado de la municipalidad, muy reconocido, muy buena charla,
que establece todos los procesos y cómo tienen que hacer los procesos adecuados para que las municipalidades puedan ejecutar, en este caso, si la construcción ilegal no cumple con los permisos de la demolición. Lo que pasa es que, digamos, si el avance de obra está dentro de lo permitido y se hizo sin permiso, lo que se le aplica es una multa que puede llegar hasta el 100% del valor del timbre municipal. Entonces, digamos, si el timbre eran 600,000, va a pagar 1.200.000 por lo que hizo. Pero el gran riesgo que tenemos de esto es que la municipalidad o el ente como el CEFIA también, el Colegio Federal, inicie un proceso no solamente contra el propietario, sino también contra el profesional y pueda llegar a un proceso incluso de demolición. Entonces, lo ideal es, como les decía, tener la comunicación, hablar con la gente, saber cuáles son los requisitos y poder hacer las cosas en orden para poder evitarnos este tipo de contratiempos. También, como nos dijo don Diego, ¿verdad? También podemos enfrentarnos a que el proceso de subsanación sea más complicado que volver a iniciar el proyecto. Entonces, muchas gracias por esas consultas y poder darnos la oportunidad de hablar un poco. Y don Diego, voy a averiguar a ver qué puedo averiguarle y hacerle llegar la pregunta. Bueno, la respuesta de su Muchas pregunta. gracias por Muchísimo allá. gusto. Muchas gracias. Pasamos ahora a la consulta de don Marvin Miranda. Adelante, don Marvin, ya tiene activado el micrófono. Buenas noches, disculpe, pero no sé si fue que por error alcé la mano, pero no tenía consulta. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo y muy enriquecedor. Con muchísimo gusto, don Marvin. Muchas gracias, don Marvin. Le agradecemos que baje la mano para poder quitarlo acá de la lista. Don Jonathan Duarte, ahora sí, don Jonathan puede hacer su consulta. Don Jonathan está silenciado. Debe activar su micrófono. Bueno, al parecer tampoco puede. Ok, don Manuel Brenes. Don Manuel, ¿puede hacer su consulta? Ahí me escuchan, sí. Sí, 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 es señor. correcto. Ok, la consulta era básicamente porque hace un tiempo, era con el tema de la parte de la municipalidad. Hace un tiempo me pasó que estaba en un proyecto y dice, siguieron todos los lineamientos del reglamento de construcción de la municipalidad y todo, y digamos al detalle. Entonces, aún así, después de haber seguido todos los lineamientos, la municipalidad digamos, me rechazó los planos por temas como extraoficiales a lo que es el reglamento. Entonces, eso, bueno, me tocó ver cómo se lo explicaba al cliente, porque de ahí la documentación por un lado existía, pero el funcionario municipal de ahí como que me dijo que tenía que ser diferente. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? O al final de cuentas, él es el que tiene la última palabra, o cómo funcionaría. Eso es una pregunta. Y la segunda, em, ¿existe alguna forma, digamos, uno como si fuera, digamos, llegar a comprar por ejemplo, una propiedad o tener una propiedad con un cliente? A veces pasa de que, por ejemplo, estaban hablando sobre el tema de los retiros de las nacientes y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, llega un cliente y me dice, mira, si quiero construir, pero tal vez tiene una naciente en todo lote y casi que todo lote no le va a funcionar para construir. Entonces, probablemente pudo haber hecho una mala inversión o cosas así. Entonces, uno como no propietario de una propiedad, uno puede tener acceso a la información de una propiedad para uno saber que ya sea que está haciendo una compra segura o para asesorar a un cliente de que puede hacer una compra segura para una propiedad. Serían esas dos preguntas. Gracias. Buenas noches, don Manuel. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena, de hecho. En la primera, este, habría que ver cuáles son los temas extraoficiales, en realidad, qué es exactamente, porque digamos,
si yo lo escucho en este momento, solamente como usted me lo dice, uno podría llegar y decir, bueno, da la intención o da la sensación de que puede ser incluso hasta como, es que hay que tener cuidado como para decirlo como de una mala fe o que no. Ujú, claro, No, claro. sí, no digo que este sea el caso, ¿verdad? No lo conozco. Pero en estos casos siempre recordemos que sí hay la posibilidad de solicitar, ya sea al director la revisión del proceso, este, o incluso al alcalde. Eh, ¿Me va el nombre? Ok, aquí me están soplando. Tenemos que pedir el fundamento normativo, ¿verdad? El requisito. Entonces, si ya con eso, y entonces ya se puede volver a hacer una evaluación y recordemos que, bueno, siempre se puede llevar el proyecto a las instancias mayores, ¿verdad? Es, como por ejemplo son los recursos de revocatoria y ¿cuál otra? Ah, y apelación. Qué dicha tener aquí, ¿verdad? El foro en este caso. Entonces, podemos acudir a esos sentidos, ¿verdad? Pedimos el fundamento de los requisitos que nos están pidiendo, si no tenemos el recurso de revocatoria o la apelación. Para la otra pregunta, se me fue ahorita. Era sobre el tema, digamos, de averiguar como información de una propiedad con tema de retiros y, digo, retiros de qué sé yo, si tienen nacientes de agua, si tiene cosas de ese tipo que no De permitan hecho, el desarrollo. es un factor muy importante que nosotros, como ingenieros profesionales, les damos a los clientes, que es un estudio como de prefactibilidad. El documento clave muchas veces para esto es el documento del uso de suelo. Resulta que ya las nacientes y todo eso, pues ya están zonificadas, ya las zonas donde están las zonas que tienen vulnerabilidad y mantos acuíferos, ya están en su mayoría identificados. Entonces, el uso de suelo, cuando lo solicitamos, el primer estudio que hace el profesional que lo realiza es el estudio de la zonificación, que es ubicar el lote en los mapas de zonificación de las municipalidades o de los planes como que hay, los IFAS y todos estos, que hay algunos mapas que ya tienen toda esta información. Entonces, incluso nosotros podemos llegar, solicitar el plan regulador en el cual vamos a encontrar los mapas de zonificación con sus zonas. Digamos, va a decir zona comercial mixta o zona de reserva o zona comercial, me explico. Entonces, ¿por qué algunas zonas son agrícolas, por ejemplo, y no permiten en una propiedad de 7,000 metros que se construyan más de 300 metros? Tal vez por esas mismas afectaciones o esas mismas cosas, por las vulnerabilidades. Entonces, si nosotros hacemos un estudio, solicitamos el uso de suelo, ya nos va a dar las primeras luces. En algunas municipalidades el trámite es gratis, sí he conocido otras municipalidades en que el trámite es, lo cobran, y incluso de las zonas costeras, y lo he visto, y también en zonas aquí de la GAN, he visto algunas municipalidades que cobran por esos estudios, hay otras que no, y que no importa cuántos usos o cuántos datos le mandemos a preguntar en usos de suelo, porque hay que solicitar un uso de suelo por cada una de los usos que quisiéramos dar o saber. Por ejemplo, en los trámites de uso de suelo se da mucho que lo solicitan para enseñárselos a la persona que va a alquilar el local, para que vean que el uso que ellos quieren usar en ese local sí está permitido. Entonces, le da la posibilidad a la persona de decir, bueno, sí, tome el enganche y le alquilo, ¿ya? Eh, o también para compra. Nosotros, ahí nos va a decir en la densidad, si tenemos un terreno que nos dice solamente puede construir el 10%, y usted sabe que son, el terreno, ustedes lo pensaban trabajar en su totalidad, no es el terreno adecuado. La zonificación es algo muy fácil que nosotros mismos podemos hacer, y con los planos estos de zonas están
con colores y cada color significa algo, que abajo está descrito, cuáles son sus condiciones, sus particularidades, y ahí nos podemos ir dando una idea de qué afectaciones tienen. Entonces, es perfecto el utilizar el uso de suelo y consultar el plan regulador de la zona a ver si el uso está. Si no tiene plan regulador, usa el plan nacional. Entonces, sí es factible revisarlo antes de tomar cualquier decisión. Como les dije, primero lo ideal que tenemos que saber es qué vamos a hacer y después solicitar el uso de suelo. Esos son los dos pasos que yo creo que nos van a dar la factibilidad final de un proyecto, adicionalmente de la conversación y cumplir los requisitos. Ok. O sea, en teoría el uso de suelos es como la fuente, por lo menos al inicio, más confiable que le da toda la información y del lote, básicamente, todo ese tipo de detalles. Básicamente Se te va a dar supone. la información primaria del terreno. ¿Qué uso Ajá. se puede hacer? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué regulaciones? Y para qué es el terreno. Ujú. Entonces, el uso de suelo es el documento que yo les sugiero a todos que soliciten en primera instancia, una vez que hablaron con el cliente y les dicen, quiero hacer esto, ustedes le dicen, bueno, antes de todo voy a ir a ver si el uso de suelo me lo permite, y si me lo permite, hablamos. Entonces, es un documento muy confiable. Adicionalmente, como les digo, nosotros también podemos acudir al plan regulador del terreno y recordar saber, pedir una certificación literal que nos va a decir exactamente en qué provincia, qué cantón está, porque a las municipalidades llegan muchos documentos. Por ejemplo, a la de Moravia pueden llegar muchas cosas de Mora, o a la de Mora muchas cosas de Moravia, o a la de Guadalupe muchas cosas tramitadas en Guadalupe, Cartago, que nada que ver, me explico. Entonces, y es la de Goicoechea al final. Entonces, sí se da mucho eso, que la gente tiene mucho desconocimiento de qué municipalidad tiene que acudir. Entonces, por eso les enseñé que en aquella página está la de las listas de la del APC, los trámites municipales. Tocamos y van a aparecer los mapas de Costa Rica por provincia. Cada provincia la tocamos y ahí va a salir las municipalidades que tienen. Y en la certificación literal nos va a decir en qué distrito y cantón está. Ok, perfecto. Más bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí por la Muchísimo gusto. respuesta. Perfecto, vamos con la siguiente consulta de don Cristian Mariaca. Ya puede hacer su consulta, don Cristian. Ok, muchas gracias, muy buenas noches. Parte de consulta es un poco de comentario. Con el colega, bueno, he pasado ya 20 años haciendo trámites de construcción y a veces es muy frustrante porque esto es como la unión tormentosa de la ingeniería con asuntos legales. Eso, ¿cómo se llama? Hay que incurrir, como decía, los recursos de revocatoria y todos esos pleitos, más que engorrosos, se vuelve una, no sé si una soga para el propio cuello de uno, porque desafortunadamente nosotros profesionales agremiados al colegio somos los únicos legalmente capacitados para pedir un permiso de construcción. No hay ningún agente civil, algún abogado, doctor que pueda entrar al APC y tramitar el permiso de construcción. Y cuando llegamos a estos puntos de conflictos con municipalidades, con algún funcionario de alguna de las instituciones que revisan, no hay nadie que nos ampare. Con el colegio he hecho yo consultas y el colegio ha sido un magnífico ente con la gestión del APC, pero se quedan ahí. Esto, por ejemplo, lo he vivido en varias ocasiones. El más reciente fue con la Municipalidad de Santo Domingo, que el ingeniero municipal se ciñó en la idea de que el retiro de una ventana en segundo piso se mide radialmente y no paralelamente al plano de la ventana. Entonces, si yo tengo una ventana de un segundo piso del colindante paralelo a 40 centímetros, que sería la mocheta, pero viendo hacia atrás, igual para él no le cumple. Buscando respuestas, buscando quién me asesore, el colegio no tiene nada parecido o no hay ningún ente como la Procuraduría General de la República que le da una interpretación a las leyes. Entonces queda en cada quien cómo lo interpreta. Y para desafortunadamente el colega de la municipalidad, él sigue ceñido en que se mide así.
la menor distancia, como dice el Código Civil, que es un código de 1887. Y utiliza la parte que le sirve, no la parte que dice que es cuando hay techado no hay retiro. Entonces, ha sido una experiencia de vida. Desafortunadamente también ha sido una de las mayores consecuencias de la pandemia es que ya nadie te atiende personalmente. Toda consulta tiene que ser a través de correo electrónico. Y al Ministerio de Salud es como se llama, más fácil entrar a las bóvedas del Banco Central que ir al área de salud más cercana porque no te atienden. Entonces, el comentario que quería hacer, o tal vez, no sé, la idea que quería exponer, es que el colegio tiene el poder y los datos para podernos ayudar a nosotros como ingenieros, como arquitectos, como todos los que tenemos que utilizar el APC, porque ellos perfectamente podrían tener una gestión como el ANAME. Si ustedes saben, el ANAME no tiene ninguna injerencia legal sobre nadie. Ellos no le pueden decir al MOB, hágalo así. Pero ellos sí tienen el poder de llamar a cualquier medio de comunicación y decir, mire, es que la carretera nueva, la ruta 32, no está cumpliendo y se hace un brum brum y le mete presión al COSEBI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ingeniero municipal puede cerrarse en su idea de que así se mide ese retiro. Yo puedo recurrir a abogados, que sería incurrir en mayor costos, y con una sola consulta ante el colegio o un ente rector, podría ayudar a ese que también es un colega agremiado al colegio, decir, puña, sí, estoy en un error, solucionémoslo. Porque al fin de cuentas, también algo que es muy importante de todo trámite es el tiempo. El tiempo es oro. Entonces, ¿qué pasa? De que municipalmente son repúblicas independientes. Ellos tienen autonomía total. Si él se quiere tardar para una tapia, dar un permiso de 30 días, y si ellos lo quieren interpretar como hábiles, se pueden extender aún más, lo hacen. Y no hay nadie que les diga más, porque no mejoran un poco la calidad de servicio, o por lo menos hay un índice de competitividad de las municipalidades, pues no hay un índice de efectividad o no sé cómo decirlo, de eficiencia de los entes que nos tienen que estar limitando nuestro ejercicio profesional. Porque nos limitan nuestro ejercicio profesional. Porque al final de cuentas, si yo meto un plano con un error grave y el Ministerio de Salud lo aprobó o la municipalidad lo aprobó y todo eso, yo también soy responsable de ese error. Porque yo soy el profesional responsable. Mi ética me obliga a hacer lo que la ley me pida, aunque alguien se haya equivocado. Entonces, de ahí viene, colega, don Francesco, era como ese comentario, o sea, ¿hay alguna iniciativa de poder, no sé, nosotros, usuarios del APC, poder gestionar para que tengamos una Contraloría de Servicios de todo el trámite? Aunque vayan a mandarle una cartita y el funcionario, el bombero, diga, no, es que yo no voy a atender a nadie y solamente por correos, que él lo pueda hacer, pero por menos que yo pueda decir, bueno, muy bien, el bombero se está tardando, aunque ya han mejorado mucho, 22 días hábiles para responder. Y esa es su media. Entonces, esa era parte del comentario. Y también y me imagino que hay mucha gente que esto lo está viendo porque, mire, parte de lo que nos da de comer a nosotros es esta tormenta de trámites que hay que hacer. Porque yo he visto en plataformas de servicio de municipalidades donde llega una señora de más de 70 años que tiene que cambiar el techo y le llegan y le dicen todos los requisitos y se muere. Porque no sabe, porque no sabe qué es una certificación literal, no sabe qué es un uso del suelo, no sabe qué es, no sabe ni siquiera que existen los ingenieros. Entonces, si nosotros somos ya los que estamos llevando el caballito de los permisos de construcción, por lo menos que nos den esas herramientas para poder ejercer nuestra profesión más eficientemente y no tener que estar recurriendo a abogados para que nos solucionen algo que es meramente técnico. Y como nota aclaratoria, este ingeniero de la Municipalidad de San José pidió una nota aclaratoria al departamento, se me olvidó el nombre,
capacitación del INVU, que es el que hace el reglamento de construcciones, y la de Santo Domingo no tiene plan regulador, entonces tiene que regir por él, donde le dice que no se mide así y aún así se sentó de que así lo va a medir. Eso era lo que yo le iba a comentar. Yo le iba a preguntar si ya el INVU había dado un criterio, por los criterios de acatamiento obligatorio, ¿no? ¿Correcto? No, no, no lo es. No lo Porque es. las municipalidades tienen, ¿cómo se llama? Autonomía total. Sí. Hay, bueno, sí sé que hay una comisión en el colegio de, ¿cómo es que se llama? De funcionarios municipales. Es muy buena idea, se les puede también, no sé qué se les puede comentar o qué se puede, pero sí, realmente usted está destapando algo que es una necesidad y que precisamente puede ser algo que venga a ayudarnos ahora con la simplificación de los trámites de construcción. Este esfuerzo que el colegio está haciendo, que nosotros estamos haciendo en este momento con esta charla, va precisamente en ese sentido, en hacer de algo tan complicado algo que empiece a verse de una manera más sencilla Más sencilla. para que las personas no acudan con ese miedo, porque digamos, los propietarios no tienen por qué saber lo que nosotros sabemos, pero a nosotros esto nunca llevamos un curso en la universidad o algo que se llame tramitología, en realidad cuesta mucho. Son cosas que vamos aprendiendo a lo largo de los años y a muchos casos, y la mayoría a punta de golpes, ¿verdad? De que rechazos y cosas, y vamos aprendiendo de la norma y esto. Sí, sí he visto algunos casos en que han interpuesto recursos de amparo ante los funcionarios para que se revise y hay entidades que ya empiezan a ir directamente con el funcionario eh, y su, ¿cómo se llama? Y su función, y sus labores, ¿verdad? La ejecución de sus labores. Entonces, pero esto, como le digo, aquí ya empezamos a jugar de ingenieros con, con partes de abogado prácticamente, Correcto. exactamente, que nos hemos tenido que hacer de ese tipo de formación, de interpretación de la ley y de acatamiento de la misma para ponerlo en práctica y saber que en este caso, bueno, si nosotros tomamos una acción, sí, vamos a tener una responsabilidad, como les decía al principio, penal, civil también. También el funcionario. En estos casos es importante saber que los funcionarios ya ahora, en estos tiempos, últimamente se ha dado como esa revolución en donde ya no es así el tipo del escritorio y el tipo así que yo digo y lo que yo haga y no, sino que ya más empezamos en una era de más comunicación, con más abierta la información que el Internet nos ha permitido. Sí hay de todo, como le digo, sí uno se topa de todo, los cascarrabias de siempre, los viejos o nuevos que también no manejan muy bien la norma, o gente que también está abierta a siempre estar hablando y conversando y teniendo eso. Sí sé que hay medios más fuertes, ¿verdad? Como le dije, recursos de amparo, cosas así, pero va más directamente contra el funcionario, ¿verdad? Entonces, tenemos también que ver todo eso. Todos somos personas y estamos aquí trabajando y haciendo esto. Entonces, sí me parece muy bueno lo que usted comenta. Es muy bueno que se tome en consideración y que este tipo de actividades que se están desarrollando puedan generar ideas como esas, que si bien es cierto, tal vez ya están en sus raíces o se están empezando a implementar, que empiecen a tomar más fuerza, aprovechando el momento en que estamos, de que se necesitan hacer simplificación de trámites, de que queremos avanzar, de que ya estamos cansados de que un alineamiento o algo nos duren meses, ¿verdad? Y eso sí que nos ha dado mucho problema. Yo he desarrollado proyectos, incluso tengo algunos que están prácticamente parados porque están a la espera de la revisión. Entonces, sí le comprendo, sí sé, y también como todo, ¿verdad? Gracias a estos enredos nosotros tenemos trabajo. Trabajo. Y cosas. Solamente quería agregar algo más para el compañero que preguntó sobre hacer los estudios de prefactibilidad. Hay una herramienta muy buena del Registro Nacional
del Instituto Geográfico Nacional, que es el Sistema Nacional de Información Territorial, el SNIT. Ajá, así. El SNIT tiene varias capas y cada día más instituciones van metiendo su información ahí. Entonces, por ejemplo, la Dirección de Agua tiene ahí todos los pozos registrados, nacientes, donde te permiten ver de un terreno propiamente la ubicación que hay cerca. También ya están rutas nacionales, las primarias, secundarias, terciarias, todo se está montando en un solo visor. Entonces, puedes ir activando las capas y el terreno que te interesa vas a ver todo lo que te pueda ir, ¿cómo se llama?, afectando. Esos Entonces, mapas los podemos encontrar en la página de también, tienen un link direccionado a la página de esta que les enseñé al principio, trámites de construcción del gobierno. Viene listas, verificación y atrás trae mapas. Uno los toca y trae 3 tipos de mapas, los de CENIL, los de la AIA y los de carreteras nacionales y estos. Y sí es cierto, es una gran herramienta y a esa herramienta es la que yo me refería cuando podemos utilizarla teniendo la localización para que nosotros mismos hagamos una sobreposición de nuestro terreno, nuestro perímetro del lote en las coordenadas, en estos planos, en estos mapas, perdón, y saber si tienen algún tipo de afectación. Yo generalmente una vez sí lo usé precisamente para verificar nacimientos y afectaciones de varias nacientes que hay en la Lima. Entonces, esa es una zona que es muy importante porque es industrial, pero también tiene algunos nacientes. Entonces, es muy importante tener eso en consideración para saber exactamente qué porción de terreno comprar en esos lugares tan amplios, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Colega, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Muchísimo gusto. Gracias a usted. Bueno, yo creo que con la cantidad de preguntas que tenemos, don Juliano, podemos hacer una segunda parte. Las podría tomar en consideración y también incluso hasta podríamos elaborar si fuera una segunda parte. Y Una si no, segunda pues voy a parte, tener sí. bastante tarea, ¿verdad? Sí, exacto, porque tenemos 42 preguntas y 3 manos levantadas todavía. Y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, queremos darle las gracias a las personas que se conectaron hoy en la conferencia. Muchísimas gracias al ingeniero Juliano Francesco por darnos su tiempo, ¿verdad? Y compartir este conocimiento con todos. Las 3 personas que tienen la mano levantada, les agradezco que por favor coloquen la consulta en la pestaña de preguntas y respuestas para que nosotros podamos enviárselas vía correo electrónico. Igualmente a todas las personas, a todos los participantes, se les va a estar enviando la presentación que ya muchos me la pidieron y también les voy a enviar el enlace de YouTube para que puedan ver la grabación en caso de que quieran volverla a consultar o compartirla. Entonces, sin más, damos por finalizada la conferencia. Ya yo les pasé la encuesta para que por favor antes de salirse de la aplicación la llenen. Para nosotros es muy importante su opinión y si alguno tuviera alguna sugerencia sobre algún tema que quieren que nosotros tratemos en estos webinars, por favor también colocarlo ahí en la pestaña de preguntas y respuestas o en el chat para que nosotros lo tomemos en cuenta para futuros webinars. De nuevo, muchísimas gracias, don Juliano, por su tiempo y no sé si desea dar algunas palabras de cierre. Claro, agradecerles a todos los que participaron, que nos acompañaron y también, como siempre, agradecerle al Colegio de Ingenieros Civiles por el espacio. Las preguntas, con mucho gusto, las voy a contestar y se las voy a completar incluso y se las hacemos llegar y estamos para servirles cualquier duda, consulta, lo que sea, aquí estamos. Entonces, muchísimas gracias y placer como siempre. Espero que nos veamos pronto en otra charla y es todo por mi parte. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches y hasta luego. Muchas gracias, don Juliano, y muchas gracias a las personas que aún se encuentran conectadas con nosotros. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.